Ministerio de Trabajo, a todas nuestras compañeras del área de inspección que este día, junto a la Dirección de Previsión Social, nos acompañan acá, al igual que todos y todas, cada uno de ustedes que se encuentran presentes. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un poco desenfocado cuando se plantea desde un ámbito eminentemente comercial y mercantil, principalmente por los mercados transnacionales y por los países que se consideran más poderosos del mundo. El 8 de marzo, cuando nosotros revisamos la historia, es simple y sencilla, está escrita la historia. En Nueva York, en los Estados Unidos, hubieron 2 masacres que existieron a raíz de que las mujeres iniciaron su proceso de lucha para exigir sus propios derechos. El derecho al sufragio, el derecho elemental a las horas laborales, el derecho a sus prestaciones sociales, que fueron luchadoras sociales y que hoy la registra la historia similar a los héroes y mártires de Chicago, que casualmente las masacres suceden principalmente y están registradas en la historia en uno de los países que públicamente plantea velar por los derechos humanos a nivel estratégico. Acá es donde uno encuentra la doble moral, acá es donde uno encuentra la hipocresía, porque por un lado habla de defensa de los derechos humanos a nivel internacional, financian incluso instituciones y ONG, financian incluso movilizaciones para este día, tratan de financiar de forma permanente y sistemática, además de eso estimular y hablar ante los países del mundo como fieles defensores de los derechos humanos, pero en su propio país la historia los recuerda y los recuerda de esta manera, donde empresas, especialmente de la industria textil, en esos tiempos las mujeres lucharon por sus propios derechos y esos derechos encerraron literalmente las puertas de esa empresa y decidieron mejor incendiarlas, prenderle fuego y quemar a nuestras compañeras que en ese momento estaban luchando. Ese es el 8 de marzo. Esa es la conmemoración del 8 de marzo. Es el Día Internacional de la Mujer, pero conmemorada desde ese enfoque, desde un enfoque que violentaron los derechos de ella. Que las mujeres han logrado su propio espacio no porque se les dan, ni porque se les deben de dar, sino porque han luchado en todo el proceso de su vida para lograr esos espacios que han sido muy fuertes, que han sido dolorosos en el proceso de la historia, que ha terminado con la vida de mujeres valientes que han luchado no solamente en Estados Unidos, también en Europa, también en El Salvador. Tenemos mujeres que hoy por hoy son héroes. Tenemos mujeres Tenemos estas mujeres que han formado parte del proceso de la historia para que hoy se tengan los derechos elementales, básicos. Ha habido todo un proceso de lucha, ha habido todo un proceso de sacrificio. Estas mujeres tenían una convicción que realmente no tenía ningún tipo de precio, porque ofrendaron lo más valioso que tiene un ser humano en esta vida. Y desafiaron a la muerte. La sangre de estas mujeres, especialmente que pasaron en Nueva York con 2 protestas exigiendo sus derechos y que fueron brutalmente castigadas, incendiadas y asesinadas, la historia registra que con la sangre de ellos están escritos los libros que hoy nosotros leemos. Y no solamente está escrito eso, sino que los derechos elementales de que hoy tienen las mujeres en el mundo entero son producto de la sangre que dieron y que ofrendaron esas mujeres en todo el proceso histórico. Acá hemos tenido diferentes tipos de gobiernos. Acá hemos tenido a Arena manejando las riendas de este país. Y Arena con la ANEP se ponían de acuerdo para nunca ratificar el convenio 190. Siempre lo hicieron.
Pero cuando el FMLN llegó al poder, todo el mundo dijo, ahí tiene mujeres luchadoras, y esas mujeres luchadoras están en cargos de poder. Se tuvo una presidenta de la Asamblea Legislativa como Lorena Peña, y entonces se dijo, este es el momento propicio, donde el FMLN, lo que ha criticado de Arena, de no abrir justicia para las mujeres, hoy se va a ratificar el 190. ¿En qué consiste en términos generales el convenio 190 de la OIT? Dice que es la eliminación o la erradicación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entonces, cuando nosotros vimos que llegan al poder mujeres como la que acabo de mencionar, que fue una mujer que luchó en aquel tiempo supuestamente por ideales y que posteriormente llega y se convierte en presidenta de la Asamblea Legislativa y se convierte en la presidenta de la Comisión de Hacienda, de las comisiones más claves y más estratégicas del Parlamento, todo el mundo planteó, hoy sí, llegó el FMLN al poder, y este FMLN ratifica todo tipo de convenios para respetar los derechos elementales de la clase trabajadora, y en especial el 190 para eliminar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Eso se planteó. Pero todos conocemos la historia. Todos conocemos la historia. Y esas personas que estuvieron en el poder son las que hoy han estado afuera gritando y exigiendo los derechos elementales de la mujer. Tremenda hipocresía que tenemos. ¿Por qué no ratificaron el 190 en el momento que ellos estuvieron? Allá afuera hay financiamiento para esas manifestaciones y para esas marchas, exigiendo los derechos elementales de la mujer. Y esos financiamientos son precisamente por el partido Arena, por el partido FMLN y por algunas embajadas de la comunidad internacional, mismos que estuvieron en el poder y que nunca construyeron alternativas y caminos para eliminar este tipo de violencia contra la mujer. El año pasado, el 1 de mayo, por instrucción directa del presidente de la República, Nayib Bukele, instruye a este ministro a ratificar el 190. Porque todo lo que se diga en discurso, las palabras el viento se las lleva, pero todo lo que se escribe y se actúa en el momento que se esté en el poder, es el momento de mostrar en realidad de qué lado estamos de la historia. Y es la instrucción clara, precisa del presidente de la República, ratificar el convenio 190. Repito, el convenio 190 habla exactamente sobre la eliminación y la erradicación del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Eso es lo que el año pasado, el 1 de mayo, instruido por el presidente Nayib Bukele, nosotros lo hemos ratificado. El propio 1 de mayo, junto a muchas mujeres como ustedes, valientes que han luchado en el proceso histórico de este país, exigiendo sus propios derechos, nos acompañaron a la Asamblea Legislativa a presentar la ratificación de 5 convenios. Entre esos 5 convenios estaba el 190. Hemos ratificado el convenio 190 y lo hicimos de forma inmediata. El 1 de mayo, el 1 de mayo del año recién pasado, lo ratificamos. Y en el mes de junio, 30 días después, estábamos en Ginebra, en OIT, con compañeras y compañeros del movimiento sindical, junto a este gobierno, presentando la ratificación de 5 convenios, donde iba incluido el convenio 190, que es precisamente para garantizar los derechos elementales de cada uno de ustedes. Todo lo que se dice en política, todo lo que se dice en discurso, es una falacia, es una mentira si no se escribe en el proceso de la historia. Las acciones son las que definen el rumbo de un gobierno y no el planteamiento teórico y bonito que puede existir. Eso es lo que pasó el año pasado. Este día, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde se conmemora el Ministerio de Trabajo
producto de diagnóstico y denuncias que nosotros tenemos, hemos encontrado lo siguiente. Muchos empleadores públicos, privados, que ejercen un nivel de jerarquía de poder, existe violencia y acoso en el mundo del trabajo, lo cual no solamente está ratificado la eliminación producto de un convenio internacional, sino también está en la legislación laboral como no solamente faltas graves institucionales y administrativas, sino también como delitos de carácter penal.